Inicia la estación, fluye la presencia de Dios en este lugar. Ven y adoremos, ven y celebremos. Iglesia en la estación. Es tu hogar, es tu familia. Tu iglesia es la estación. Hermanos, les quiero llevar a la palabra en 1 Samuel, capítulo 16, verso 11 al 13. También va a estar proyectado ahí para los que nos trajeron sus Biblias. Y comenzamos entonces leyendo. Dice la palabra ahí: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Amén. Vamos a hablar un poquitito de este pasaje y también lo que ocurrió con David después, ¿verdad? Y hoy la idea básicamente es hablar un poco específicamente del corazón de David, y a veces las comparaciones son importantes para poder también comprender nosotros cómo estamos. Jesús usaba muchas comparaciones. Jesús en sus parábolas comparaba el contexto, comparaba el ambiente, a veces comparaba a los fariseos, ¿verdad?, con lo que él estaba predicando. Y a través de esas comparaciones, entonces las personas le era más fácil interpretar y entender lo que Jesús quería decir. Entonces también cuando nosotros a veces ponemos un profeta, una persona de la Biblia, un personaje, y cuando estamos hablando a través de esa persona, la idea también es traer comparación a nuestras vidas. O sea, ¿cómo estamos nosotros respecto a eso? Y conocemos la historia que ahí Jehová se apartó de Saúl y le dijo a Samuel que vaya a ungir a un nuevo rey que él escogió de los hijos de Isaí. ¿Qué pasó? Cuando llegó Samuel, le dijo Samuel a Isaí, Elí, perdón, o Isaí. Vamos a mirar. Nadie me sopla de ahí. Isaí, muy bien, ahí está. Gracias, Isaí. Entonces, él trajo todos sus hijos. ¿Y por qué no trajo al menor? ¿Por qué no trajo al menor? A lo mejor creía que los hermanos mayores eran merecedores de algo mayor que el menor. O sea, él tenía un entendimiento, una interpretación. Aún los padres a veces, ¿cómo hacemos, verdad? No existen los hijos preferidos, dicen algunos, pero aparentemente el resto era preferido y David no. Podemos interpretar muchas cosas. Sin embargo, Dios puso sus ojos en David, que ni siquiera estaba ahí, ni siquiera estaba en la órbita de sus padres o de su papá en ese momento. Puede ocurrir con muchos de nosotros, amén, que a lo mejor ni aparentamos nada, ¿verdad? A lo mejor ni aparentamos, ni siquiera pareciera que podemos ser importantes para el Señor o para algunas personas, pero sin embargo para el Señor sí puede ser que seamos súper importantes. Imagínense todo lo que después queda para nosotros de la historia de David para aprender, para meditar y para crecer como hijos de Dios. Y vamos a hablar justamente del corazón de David. El corazón en este caso no es el músculo que bombea aquí sangre, sino es lo interno nuestro, o sea, el motor, el centro de nuestro ser, lo que nos motiva a actuar. Entonces, muchos estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? Algunos teníamos que venir porque somos pastores, otros tenían que venir sí o sí para ministrar, otros les toca ser ujieres. Puede ser que solo vengamos por eso, porque nuestras motivaciones, yo a lo mejor estoy aquí porque tenía que dar el mensaje, entonces no podía dejar de venir.
Un ejemplo. Esa es la obligación de estar. Ahora, en mi corazón, ¿cuál es el deseo? ¿Por qué me levanté esta mañana? ¿Qué me motivó a venir? Vine porque realmente quiero dar este mensaje, vine porque realmente quiero ser útil al Señor, vine porque quiero ver a mis hermanos, quiero tener comunión con mis hermanos, vine porque espero que el Señor hoy me ministre, vine porque realmente quiero alabar al Señor. Yo estoy esperando el momento de la alabanza, por eso llego antes de las 8:30, porque para mí es súper importante la alabanza, porque ahí yo estoy dando de lo que puedo dar. Eso no hay necesidad de pagar nada. O sea, yo a la hora de dar mi diezmo, también puede ser, yo vine porque quiero dar mi diezmo. Estoy tan agradecido al Señor de que me prospere. Son motivaciones, ese es el centro, lo que me mueve estar aquí. Entonces, de eso habla. Y un detalle de David era que él amaba, ¿a quién? A su padre. Amaba a su padre. ¿Y cómo lo demostraba? ¿Cómo lo demostraba? Él hacía el trabajo sucio, el trabajo que ninguno de sus hermanos quería hacer. Y era un chico obediente. Emanuel suele ver un videíto en casa, todos los días prácticamente ve, él va eligiendo las historias bíblicas. Yo ya me sé de memoria la historia de David, ¿verdad? Entonces, es interesante cómo le cargaban sus hermanos, el que pasaba nomás le daba un tuque, ¿verdad? Para graficar. Pero él siempre estaba haciendo. Y la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Qué importante es para nosotros, yo soy papá también, ¿verdad? La honra de los hijos. La honra de los hijos. No sé si ustedes suelen sentarse con su hija y decirle, ustedes me honrarían así. Pero cada papá sabe cómo le gustaría que su hijo le honre, ¿verdad? Qué sé yo, cuando traen buenas notas, estamos orgullosos, ¿verdad? ¿O no? Aunque el orgullo no es bueno y yo no sé si hay orgullo santo, no sé si hay, pastora Irma dice que sí. Entonces, sí, entonces. Pero da gusto, ¿verdad? Que haya buenas notas, pero ese 1, y si el 1 es 3-1, o 2-1, o 4-1, sí que ya es desesperante, ¿verdad? Entonces, las notas, el comportamiento de los chicos, los pastores. ¿Cuál es la honra para los pastores? Cuando se predica la palabra, ¿verdad? Prestar atención, o para Dios mismo, cuando se está en un culto, con ese corazón sincero, en la alabanza. Hay tantas maneras de honrar, ¿verdad? Pero también dice una manera de honrar a Dios, el que guarda mis mandamientos. El que guarda mis mandamientos es aquel que me ama, dice San Juan. Y no voy a profundizar mucho, muchas veces he predicado sobre la obediencia, pero la palabra de Dios está para nosotros, para una guía y para cumplir. Y muchas veces la queremos discutir, la queremos acomodar, la queremos hacer más suave. Por ejemplo, los 5 pasos que hablamos del evangelismo. El tercero, ¿cuál era? Era Dios. Dios es misericordioso, Dios ama, pero también a veces nos olvidamos de decir que Dios es un Dios justo y que Él sí va a juzgar. No quiere, pero sí lo va a hacer. Por eso necesitamos a Cristo Jesús, creer en Él, aceptarle como Señor y Salvador, porque si no estamos perdidos. Y muchas veces no queremos dar ese mensaje, queremos dar ese mensaje suavecito a la gente. Dios te ama, Dios es misericordioso. Sí, todo eso es cierto. Por eso nos dio a su Hijo, porque Él sí va a juzgarnos. Tiene que hacer porque Él es justo. Tiene que dar paga al pecado. Entonces nosotros a veces no queremos decir eso a la gente, no queremos ni siquiera nosotros decir, con temor a veces decimos. Hubo una época en que el pastor predicaba tan duro acá sobre el pecado, que algunos medio, ahí ya me agarraron algunos y me decían, el pastor demasiado duro ya, todo pecado nomás. ¿Y el amor de Dios? Y por amor a Dios tenemos que predicar que el pecado es malo, que el pecado mata, que el pecado aleja de Dios. Y eso es el mayor acto de amor que podemos hacer, predicar a la gente que el pecado es malo. Y a veces tenemos miedo de decir, ¿cómo le digo eso que casi aquí dije algo? Pero, o si no, a veces decirle a vos, ¿verdad? Decirle vos, quédate vos mal con él. Yo no le voy a decir porque esa persona puede reaccionar mal. Y bueno, la reacción es de la persona. Pero los mandamientos de Dios y la mayor forma en que nosotros podemos demostrar obediencia, honra a nuestro papá, es obedecerle. Obedecerle.
Y claro, para que yo obedezca la palabra, para que yo obedezca a mi papá, tengo que conocer su corazón. Tengo que conocer también el corazón de Dios, eso que le motiva a Él, eso que le inspira a Dios. Amén. Después dice, cuidaba lo que su padre le encargó. Muy bien, hay un versículo ahí, voy a ir avanzando un poco más rápido por el tema del tiempo, pero hay un versículo ahí que dice en San Juan 12, 49 y 50, Jesús decía que Él hacía lo que el Padre le envió a hacer. Él no vino a hacer por su propia cuenta nada. Él hacía lo que el papá le estaba diciendo. Y qué importantes son las cosas que parecen pequeñas. Por ejemplo, yo escucho muchos cristianos que escuchan normalmente música mundana. Tranquilo, normales. ¿Qué le va a importar a Dios escuchar música mundana? Y algunos seguramente lo va a defender. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Verdad? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero alguno lo va a defender. Y ahí entramos en el mandamiento. ¿Y la otra persona? Y la otra persona, a mí por ejemplo me cuesta muchísimo, yo lo digo, me cuesta muchísimo que estamos en el culto y alguien está usando el celular a mi lado. Me distrae. Entonces a mí me da ocasión de caer. Entonces usar el celular durante el culto a lo mejor no es pecado, no dice la Biblia. Pero la Biblia sí dice que cualquier cosa que vos hagas y le es de tropiezo a tu hermano, es pecado. Entonces, a lo mejor música mundana, no sé. Así para comenzar no es pecado, pero al otro hermano le puede hacer pecado. A lo mejor el otro hermano salió del mundo cachaquero, del mundo rockero, ¿verdad? Y está luchando con eso. Y yo pongo el ejemplo nomás porque es lo primero que me vino. Entonces las pequeñas cosas, son pequeñas cosas. No está en la Biblia, no vaya a escuchar música del mundo, ¿verdad? Literalmente. Pero qué importante. Y pongo ese ejemplo y no lo hago, como digo, solamente porque es lo primero que me vino. Saúl perdió el reino y la presencia de Dios por no cuidar los pequeños detalles. Saúl fue ungido por Dios, fue escogido por Dios. Si leemos un poco más atrás la Biblia, ahí en Samuel vamos a encontrar que él fue ungido por Dios mismo, fue escogido por Dios. Y hubo una gran fiesta el día en que Saúl fue ungido. Pero él descuidó los pequeños detalles, las pequeñas cosas que pareciera que no le interesan a Dios, pero sin embargo le interesa a Dios. Y bueno, David era una persona que cuidaba los pequeños detalles. Él cuidaba las ovejas sin que nadie le controlaba. Él defendía las ovejas de leones, dice. ¿Y qué era si había muchas ovejas? ¿Qué era que una oveja se pierda? Pero él arriesgó su vida, porque a él se le encargó hacer ese trabajo. Pero cuán difícil a veces para nosotros los humanos, los seres humanos, ser honestos y cuidar los pequeños detalles. ¿Cuántas veces a veces tenemos que ser hincados para hacer algo? Y no es que no valga, claro que tiene validez igual, pero qué importante es el corazón cuando mi papá me encargó. Jesús dice ahí, yo hago lo que mi papá me encargó. Yo no necesito que mi papá me recuerde todos los días, yo estoy aquí, esa es la misión por la cual estoy. Y los hijos de Dios están para hacer sal y luz, están para brillar, están para traer luz a otras personas. Pero si hay oscuridad en mí, ¿qué luz va a alumbrar? ¿Qué luz va a alumbrar? Entonces cada vez y a veces hay áreas en nuestra vida que tienen que ir limpiándose más y más. Hace rato estábamos entre los pastores en la devocional y hablamos de la santidad. Esa santidad la tenemos que buscar como hijos de Dios todos los días, porque cuanto más nos santificamos, cuanto más puros, cuanto menos contaminación hay en nosotros, más vamos a hacer de bendición a la otra vida. Los 5 pasos que aprendemos de evangelismo son los pasos básicos. A partir de ahí, cuando las personas se han convertido, tenemos que trabajar en la renovación. El pastor Marco el otro día nos predicó de lo importante que es renovar, porque hay muchas áreas dañadas en tu vida y en mi vida. Amén. Y a veces la gente se contenta con la salvación, ya soy salvo. Está súper bien, pero no puede crecer, no puede disfrutar de muchas áreas de su vida, porque precisamente no trabaja las pequeñas cosas. Otra característica del corazón de David era que era íntegro. Nadie lo controlaba.
Y ahí entra el ejemplo que ya hablé de cómo él defendía a las ovejas. Su trabajo era defender ovejas. Nadie le dio un instructivo así, porque a veces uno quiere un instructivo así, aunque no lo va a leer después. No me clarificaron bien. Sin embargo, nadie le dijo, su papá no le dijo, cuando venga un león, defenderle del león. Él tomó esa decisión, él tomó la decisión porque amaba ese trabajo, amaba al padre, amaba a su papá. Para él era importante lo que su papá decía. Y cuando yo estoy hablando de papá, hablo de papá terrenal y hablo de papá Dios. Porque hay muchos jóvenes acá, hay muchos que tienen todavía, yo no tengo más papá ni mamá, ¿verdad? Ya lo que hice, lo que pude hacer por mis padres o mi papá que vivía, ya lo hice. Nada que haga ahora, y ustedes saben, ya no sirve. Pero hay muchos acá que todavía tienen padres, que pueden honrar todavía a su papá, a su mamá. Pueden hacer mucho todavía. Amén. En la soledad alababa a Dios con cánticos y acciones concretas. Esa alabanza que nosotros hacemos aquí, cantamos, es súper buena, es espectacular. Pero más espectacular es salir de acá y honrarle a papá. Más espectacular es actuar en consecuencia. Son lindas las canciones, nos inspiran, nos llevan al trono del Padre. Pero cuando salimos de aquí, es fundamental. Y David no tenía ni un supervisor que le controlase. Las empresas tienen que tener supervisores, tienen que tener jefe. En la empresa donde yo trabajo hay gerente general, jefe senior, jefe. Después que están coordinadores, después están supervisores y después a veces otra vez algunos auxiliares que tienen que controlar a las personas. David no tenía ningún supervisor. David no tenía quien le controlase, simplemente él lo hacía porque para él era importante. Y no por último, pero lo que yo anoté hoy, era sumiso. ¿Cuánta dificultad hay ahora, en la actualidad, en la sumisión? Dice Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Era sometido, todo hombre o mujer en cualquier edad se sujeta a autoridad. No importa acá, si eres niño, si eres joven, si eres adulto, tenemos siempre autoridad sobre nosotros. El pastor Pedro hace rato habló de las camineras. ¿Son autoridad? Nos guste o no, son autoridad. Los niños tienen profesores. Los padres somos los primeros a veces ahí hablo a nivel genérico, ¿verdad? O general, que quiere quebrar esa autoridad. Por eso los chicos en los colegios, en la escuela, son como, no sé, son como diositos. Porque son endiosados por los padres y los maestros han perdido autoridad. En Yeshua no queremos enseñar eso, queremos enseñar que hay autoridad y que los maestros son la autoridad, no son los niños. Se le ama a los niños, se le cuida a los niños, pero la autoridad son los maestros. Entonces tenemos que enseñarle eso, porque en la vida real va a tener aquel supervisor, va a tener aquel jefe, va a tener aquel gerente, aquel dueño, si es gerente igual le tiene que reportar al dueño, y va a tener autoridad sobre él. Y David no tenía problema. Él fue ungido rey. Sin embargo, ¿qué se iba a hacer? Se iba y tocaba al rey. Yo no sé qué habrá pasado en la mente de David, pero pasó 13 años para que él sea realmente tome el trono. Y en ese proceso varias veces se fue a tocarle el arpa al rey Saúl. En una de esas el rey casi le mató. Le tiró con lanza. Él no reaccionó porque él entendía la autoridad. Ahí hay una autoridad. Y él respetó esa autoridad. Entonces, nosotros también como seres humanos tenemos autoridad a cual reportar, al cual rendir cuenta. Por supuesto, a Dios todito vamos a rendir cuenta, de eso no nos escapamos. Por eso que a veces esa dificultad también nos permite cuestionar incluso la palabra de Dios.
Cuestionamos porque no, che, pues, esto es medio duro, esto pues, no es hace 2000 años. No, algunos pasajes fueron escritos 2000, otros 4000 años atrás. Pero la palabra de Dios no pasa. Entonces no nos podemos escoger qué aplicar y qué no. Hay unas pequeñas diferencias con sus hermanos de David. Acá podemos hacer nosotros lo mismo. Ninguno quería cuidar las ovejas. Sus hermanos, ninguno quería cuidar las ovejas. Ellos querían, por ejemplo, en el videito de Manuel, recuerdo, te puede poner la historia de David. Ellos querían las grandes cosas. Querían ser soldados, querían conquistar, querían figurar, querían estar cerca del rey, ¿verdad? No querían hacer trabajos pequeños. No, ese no da gusto hacer. En casa, por ejemplo, a mí no me gusta hacer lavar los platos. A mí no me gusta lavar los platos. Pequeña cosa, ¿verdad? Alguno va a decir, a mí no me gusta barrer, a mí no me gusta, no sé, planchar. Otro sí que a lo mejor toda la lista de la casa no le gusta hacer, ¿verdad? Pero qué importante todo. Qué importante todo. A veces preparar el mate. Da gusto que te preparen y te sirva, ¿verdad? Lo que tomamos mate. Pero a veces tenés que servir también vos. Hoy, mi amor, me toca servirte. Amén. Solamente un amén suavecito escuché. Pero hacer trabajo sin reconocimiento no era agradable para ellos. Y para nadie es a veces hacer trabajo sin reconocimiento. Queremos que nos digan gracias. Pero la palabra de Dios dice ahí en Mateo, justamente creo que en capítulo 6 más o menos habla, de que si la gente nos reconoce, ya recibimos ya la paga. Dios no nos tiene por qué nada más que pagar. Ya se queremos escuchar ese gracias, qué bien que cantaste, qué bien que predicaste. Es innecesario. Si a alguien le parece que el mensaje fue bueno, tiene que comparar con su vida, en qué le ayudó. Y en realidad fue una idea de Dios el mensaje, no fue idea de la persona. Porque aun si la persona trabajase muchísimo en el mensaje y no le llega y puede ser una linda exposición, no sirve de nada, porque el corazón no estaba dispuesto a recibir. Querían las cosas grandes y no las pequeñas. Y su Señor les dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Mateo 25, 21. ¿Qué pasó? Sus hermanos no querían pasar el proceso. Cuidar oveja, hacer las pequeñas cosas. En las empresas, procesos, cuando se enseña procesos, se enseña un montón de cuadritos. Cuadrito aquí, cuadrito acá, cuadrito allá, y al final, y al inicio, entrada, y al final, salida. Nosotros todos tenemos que pasar un proceso o varios procesos en nuestras vidas. Tenemos que dejarnos moldear por el alfarero. Estábamos hablando también hoy cuando Jesús le dijo a Pedro, Satanás me pidió para zarandearte. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Yo te voy a librar, le dijo, ¿verdad? No. Yo estoy orando para que no te falte fe, no te falte fuerza. Jamás Jesús le dijo a Pedro, yo te voy a librar de ese proceso. Vas a tener que pasar. Y nosotros queremos huir de las batallas, de las luchas. Sin embargo, si yo entro en un proceso con Dios y paso por los diferentes cuadritos que Él me quiere pasar, ¿verdad? Y acá al final voy a ser otra persona, voy a tener otras habilidades, voy a ser más fuerte en las áreas donde era débil. Por eso que la palabra de Dios en Romanos 8:28 dice, a los que aman a Cristo Jesús, todas las cosas ayudan a bien. Amén. Muy bien. David lo siguió y fue ungido rey, sin embargo, siguió cuidando ovejas, tocando el arpa al rey Saúl, llevando las comidas a sus hermanos, por mucho tiempo. Es más, el día en que él venció a Goliat, él no estaba en el campo de batalla, o sea, no estaba como soldado. ¿Qué se fue a hacer ahí él? Fue a llevarle comida a su hermano. Su papá le dijo, de mita y churi yu, a ver, ¿verdad? Así en guaraní nosotros hablamos. Yu ne mita ya, yu. Va papá. Te dejo decir a mí, hermano, que me iba a importante, va a guerra, ¿verdad?
Después ustedes le explican a lo que no entienden guaraní, porque si no, va a ser largo. Y él se fue para hacer ese trabajo. Pero ocurrió lo que ocurrió. Y bueno, y ahí todos los trabajos grandes, eso que le gustaban las cosas grandes, tú y ya, ¿verdad? Grande era Goliat. Pero sin embargo, corrieron todito. Pero esa persona que estaba acostumbrada a hacer las pequeñas cosas, cuando se enfrentó con algo gigante, con algo grande, no tuvo miedo. Porque él viene haciendo pequeñas y grandes cosas a la vez. Porque esas cosas pequeñas que nosotros creemos que son así, para Dios eran importantes. Lo otro es que la humildad de David. La humildad de David. ¿Cuántas veces el rey Saúl quiso matarle? Es más, él tuvo oportunidad de hacerlo y no lo hizo. No es que él dijo, yo ya fui ungido rey, ¿verdad? No reaccionó de esa manera. De ninguna manera. Sin embargo, él huía del rey. Hubo una oportunidad en que él le demostró al rey que estuvo bien cerca de él, pero su intención no era matarle. Es más, no lo hizo. Y él fue ungido rey. Entonces muchas veces nosotros nos cuesta también esa parte de la humildad, ¿verdad? Y ahí entra el otro orgullo, que es lo inverso, y no es el orgullo santo, ¿verdad? El otro orgullo, el verdadero, el malo, donde saca lo peor de nosotros. Y por último, Dios no reposó su espíritu en sus hermanos, porque no iban a apreciarla. Qué tremendo eso. Yo cuando empecé a meditar y escribí esto, Dios no reposó su espíritu en sus hermanos porque no iban a apreciarlo. Y qué tremendo para nosotros, los hijos de Dios. La palabra dice que fuimos sellados el día en que fuimos salvados o aceptamos a Cristo. Pero yo estaba pensando, reposar su espíritu. Reposar su espíritu es como que vive en la persona ese espíritu, que influencia la presencia de Dios a esa persona. Yo lo estaba meditando así. Y yo dije, ¿será que hay personas que no tienen ese reposo del Espíritu Santo? Por lo cual esa persona vive todavía atado, por la cual esa persona pudiera no avanzar en ciertas áreas de su vida y vive en total y plena oscuridad o esclavitud. Y acá no hay rango delante de Dios. Entonces sencillamente hay personas que no tienen el reposo del Espíritu Santo porque no lo van a apreciar. No lo van a apreciar. Y ahí me acuerdo el pasaje en Hechos que precisamente pidieron la presencia del Espíritu Santo. ¿Para qué? Felipe estaba ministrando, entonces había un mago que pidió para que le diera eso, para que él pueda hacer negocios. Negocio puede ser para hacer uno mismo grande, para hacer plata, satisfacción personal, un montón de cosas. Y bueno, el Espíritu de Dios no es para eso. Saúl fue atormentado, dice, después de que el Espíritu de Dios se apartara de él. La palabra dice que cuando él pecó, Samuel vino y le dijo, el Espíritu de Jehová se ha apartado de ti. Y ahí empezó un tormento para él. Y él buscó por todos los medios. Él era el rey, era el hombre más poderoso en ese momento. Y aún así no pudo disfrutar del resto de su vida y terminó muy mal. Amén. Por último, pero no es último de lo que voy a decir, sino el último slide. Veo que algunos ya están bostezando, entonces voy a ir tratando de terminar. Conclusión. Cuando el Espíritu Santo reposa sobre nosotros es imposible quedar igual. Toda persona por la cual reposa el Espíritu Santo tiene que haber un trastorno, va a decir trastorno. Oye, transformar manera. Algo tiene que ocurrir en su vida. Y cuando el Espíritu Santo reposa en nosotros, hay un trastorno permanente, hay una transformación permanente. Somos cambiados a otra persona. Dice en 1 Samuel 10:6 justamente, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ello y serás mudado en otro hombre. Otro hombre. ¿Cuántos nosotros podemos decir que somos otro hombre? Es una gran responsabilidad, pero
si miramos nuestra forma de vivir pasada es muy fácil. Si miramos nuestro estilo de vida pasada y ahora, ¿qué cambió? ¿Somos otros hombres? ¿Somos otras mujeres? Es imposible quedar quieto. Pasó con Pablo, pasó con Moisés, pasó con David, y podemos citar un montón de historias bíblicas para validar. Y somos sensibles a los intereses. ¿De quién? De Dios. Cuando el Espíritu Santo reposa en nosotros es imposible no interesarnos por las cosas de Dios. Y ahí cuando hablo de sensible no es necesariamente de agarrar el micrófono y empezar a predicar, ¿verdad? Con micrófono hay muchas formas de hacer. Pero mi propia conducta yo estoy cuidando porque me preocupa que yo pueda dañar a esa otra persona que está a mi lado. Es imposible no interesarse en las cosas de Dios. Para que la justicia de la ley se cumpliese, dice nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, en el sistema del mundo, en las cosas del mundo, en lo que, ya que usé un ejemplo hoy, en las músicas mundanas, en los deleites, en los placeres, pero no el honrar a Dios. Estaba pensando también, nosotros, no sé cuántos saben, la iglesia tiene un equipo de fútbol sal. ¿Cuántos saben? Comenzó el viernes. Muy poco levantan la mano, es que sí que bueno, le informo. Estamos representando a la iglesia y se llama nuestro club La Estación, porque tiene que ser un club así. Y el objetivo no es ganar título, que bueno sería, pero hasta yo cuando estaba orando y le digo a los chicos de acá, hasta me preocupa ganar título, porque eso puede enorgullecernos. Y ganamos el primer partido el viernes. Pero el objetivo del club es dar buen testimonio. Ese, que había sido poder, ahí puede haber un equipo de buen testimonio. Recuerdo hace unos años atrás, 2008-2009, estuvimos en un club, me acuerdo Juventus se llamaba, y comenzamos así. Después ya queríamos, y me incluyo, y a lo mejor el primero, queríamos ya ganar. Y usted sabe cómo se mueve ahí, comprábamos jugadores aquí, allá, que esto poníamos premios. No, hombre, a los 2 años dejamos. Nuestro técnico, ¿saben quién era? El pastor Miguel, ¿verdad? Algunos ya pedían cambio de técnico. En pocas palabras, cambio de pastor, ¿verdad? Y bueno, y más o menos me está tocando a mí hacer de vuelta eso. Yo estoy como técnico de los chicos, ¿verdad? Pero, ¿qué motiva? ¿Qué motiva? Es lo que tenemos que cuidar. El público también tiene importancia, lo que están gritando en las gradas, que están gritando, ¿verdad? Cuando la estación juega. A veces nosotros podemos cuidar todos los detalles de los jugadores. ¿Y el público? ¿Qué están gritando ahí? ¿Cuál es nuestro interés? Entonces no es porque yo estoy en la cancha ahora me voy a transformar. Una persona tocada por el Espíritu Santo va a estar celoso ahí. Y si tengo que perder el partido, bueno, lo pierdo. Pero si honra a Dios, jóvenes, allá, amén. Por lo menos yo voy a decir amén. Nadie quiere perder el partido. Pero si honra a Dios, no hay por el caso. Hablamos de la mentalidad transformada. Romanos 12:2 nos habla precisamente de que no nos conformemos a hoy. No te conformes a este siglo, dice. Pero lo que quiere decir, a niña conformada, ahora ¿cómo estás? Trata de renovarte permanentemente. Trata de avanzar. Y una persona con la presencia del Espíritu Santo permanentemente es renovada, permanentemente es transformada, permanentemente se acerca más a Dios. Y es interesante que a medida que avanzamos con Dios y buscamos la presencia de Dios, descubrimos que desastre. En esta área todavía me falta. Y la persona que busca a Dios se va a dar cuenta de eso. Ayer estábamos hablando con un hermano de pequeñas cosas y a veces vemos en nuestra vida, me falta avanzar esto. Pero cuando llegamos a avanzar ahí, el Señor nos muestra, había sido falta más, siempre falta más. Siempre falta más. Porque el Señor nos está perfeccionando, nos está santificando. Nuestra fe se transforma y podemos derribar Goliases. Cuando hablamos de Goliat, pensamos siempre que es algo externo.
no sé, una deuda, dificultad en el trabajo. Pues yo creo que los Goliases más complicados de vencer son los internos, los que están en nosotros. Primero porque nos cuesta ver. Si usted mira al espejo, ¿qué ve? Se ve a usted mismo, por fuera. Una vez hicimos un ensayo acá. Y alguno puede decir que sea lindo, otro peladito, otro con barbita, otro muy churro, otro gordita, puede decir. Lo primero que a veces nos viene. Pero lo interno, ¿cuántos Goliases internos todavía nos queda por vencer? A mí me quedan unos cuantos. Me quedan unos cuantos. Que yo ya sé. Por la cual yo personalmente estoy luchando. No sé si usted sabe. Ahora, yo miro al hermano, a cualquiera, y puedo ver su Goliat, ¿verdad? Y me es fácil, pero lo interno es complicado, porque yo lo tengo que vencer. La otra persona me puede ayudar, pero yo lo tengo que querer trabajar. Si no, no va a pasar nada. Las áreas de esclavitud no nos permiten disfrutar de la presencia y promesas de nuestro Dios. Si hay áreas de esclavitud en nuestra vida, sencillamente no nos permiten avanzar. Estamos quietos o estamos yendo para atrás. Ahora bien, con el poder del Espíritu de Dios obrando en nuestra vida, pueden ser derribados y quitados o vencidos esos Goliases internos. Quiero pedirte que cierres tus ojos. Iglesia La Estación.